Estoy muy preocupado, están todos ustedes demasiado serios y eso es señal inequívoca de que el tema no les ha puesto las neuronas en acción. Pero ahí vamos. Voy a seguir un poco la línea de la doctora Beatriz Barba y de la maestra Julieta Gil, en el sentido de hacer un recuento histórico del periodo en que yo estuve en la escuela o ingresé a la escuela. Yo ingresé en 1975 y tardé 6 meses en enterarme que aquí pagaban. No sabía que aquí pagaban, yo pensé que todo era gratis, ¿no? Los alumnos ingresaban en forma gratuita, los maestros también, y a los 6 meses me llamaron de la administración que por qué no había cobrado, porque yo no sabía que aquí pagaban, así de fácil. El tema que a mí me ha tocado es las primeras impresiones que tuve de la ENA en los años 70, cuando ingresé, y lo he titulado de una manera un poco así rara, La Guerra Fría y la ENA de los años 70. Por supuesto, voy a dar una versión subjetiva y no creo que esté exento de imprecisiones en lo que voy a leer. Me tocó ingresar a la escuela en plena Guerra Fría. En la década anterior, para ser breve voy a leer, son 5 cuartitas. En la década anterior había estallado una serie de insurrecciones de carácter estudiantil, donde las consignas eran: la rebelión se justifica, prohibido prohibir, únete pueblo. Eran los gritos del 68 en China, en París y en México. Me tocó asistir de una manera totalmente inadvertida e imprevista a esas 3 manifestaciones callejeras, sin imaginar entonces que por tan singular experiencia totalmente espontánea, me ganaría una membresía en las computadoras de la CIA, en donde estuve honrosamente 20 años. Para colmo, en el mismo año tuve 2 intentos frustrados para visitar Grecia, porque coincidí con otros tantos golpes militares para derrocar a Papadopoulos. Nunca pude conocer, no he conocido Grecia por ese motivo. Me preguntaba yo entonces, de una manera azorada, ¿qué tipo de incógnito revolucionario sería yo que a donde iba estallaban revoluciones necesarias? Se impugnaba en esa época simultáneamente las dificultades de los regímenes socialistas y capitalistas para establecer normas más humanitarias de convivencia. El criterio político era entonces excluirse mutuamente y por lo mismo vivir en los países socialistas acarreaba las más serias sospechas de los más encopetados organismos de inteligencia mundial. De paso por París y de regreso a México, en donde forzosamente debía pasar por Nueva York, Estados Unidos me negó la visa de tránsito por el simple delito de venir de China con mi familia, y hube de someterme al interrogatorio que idearon McCarthy y McCarren, en donde me preguntaron, homenaje a mis modestas intenciones de maestro de escuela, si entre mis planes estaba previsto matar a Johnson. Pero al lado de esas convulsiones se había gestado un generalizado movimiento de repudio a los sistemas políticos en ambos lados de la llamada entonces cortina de hierro. Mientras los jóvenes tarareaban a los Beatles y Submarino Amarillo era la canción más internacional, la psicodelia parecía una nueva ideología, el pacifismo se consolidaba bajo el grito airado de los hippies y de los veteranos de guerra, mientras el movimiento feminista de liberación sexual y el no bra encontraba apoyo inusitado de los grandes del pensamiento coetáneo y a su vez líderes de la juventud, y ellos eran todos setentones, como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Herbert Marcuse y Louis Althusser. Ese ambiente de repulsa a los métodos fascistas de los 2 imperialismos propició que modestos soldados vietnamitas, sin armamento pesado, apenas con artillería y sin aviación,
armados de puya de bambú y una que otra bazuca y alguna cuatro bocas, derrotaran al coloso norteamericano, y que las invasiones soviéticas a Checoslovaquia y a Afganistán sirvieran para universalizar el odio a los fanatismos de todos los partidos y a los dogmatismos de todos los colores. Richard Nixon se vio obligado a visitar China en 1972 y a moderar el anticomunismo patológico de los norteamericanos. Pero en América Latina, patio trasero de los Estados Unidos, la situación era otra. Allende era asesinado en 1973, derrotado el Che Guevara en Bolivia en 1967. La izquierda tradicional se refugió entonces, en sentido literal, en las universidades. México, que ya había dado refugio a los españoles republicanos, ofreció sucesivamente asilo a chilenos, argentinos, centroamericanos, colombianos. Aquí, la ENA recuperó en estos años la orientación latinoamericanista que había tenido desde su fundación en el año 38, acogiendo a muchos perseguidos, y no pocos directores de esta escuela tuvieron que vérselas con brotes de xenofobia episódica que nacieron impulsados por algunos maestros y alumnos muy reaccionarios. La escuela, vale afirmarlo ahora, ha sido siempre abierta, democrática y plural. Aludiendo al hecho de que predominaba la actividad política sobre la académica, algunos bromearon diciendo que ya habíamos llegado al comunismo en este rincón del planeta, porque ya éramos una sociedad sin clases. Pero al margen de la broma, es bueno recordar que desde el 68 se había creado un espíritu de conciliación social muy propio de este ambiente, donde niñas popis de las lomas y becarios indígenas del INI hacían no solo excelente amistad, sino abierta colaboración en actividades partidarias. Había entre nosotros representantes de todas las tendencias, de las muchas maneras y lecturas de entender los marxismos que hubo en la década: titistas, maoístas, estalinistas, enveristas, guevaristas. A nivel militante, aunque no recuerdo sino casos episódicos de estalinistas obedientes a las consignas del partido, que tildaban de maoísta hasta a los modestos maestros de escuela que habían llegado de Beijing, es justo aceptar que el radicalismo maoísta llegó a tener cierta influencia en la ENA y que para entonces ese espíritu de secta había perdido credibilidad por la disputa chino-soviética. A nivel ideológico, fue clara la división entre altuserianos, que introducían así el estructuralismo francés y la lectura aplicada del Capital, y ortodoxos, que seguían ávidos los manuales de Konstantinov y Marta Harnecker. El desconcertante suicidio de Althusser acabó con las simpatías que había acumulado. Maurice Godelier, por cierto, que estuvo hace un par de años aquí, había logrado criar discípulos entre nosotros, pero su pública retractación del marxismo dejó huérfanos a más de un seguidor. De menor presencia, pero igualmente acogido en las aulas de los 70, fueron las indicaciones de Gramsci para el análisis del ser y quehacer de las culturas subalternas, incorporando a la intelectualidad el ser y quehacer de maestros, obreros y campesinos. Su línea política, desligada de la práctica social, terminó con desvanecerse y, en fin, la perestroika y el glasnost acabaron también con los prosoviéticos. A riesgo de parecer anecdótico, es procedente recordar que muchas de estas manifestaciones ideológicas y partidarias tuvieron expresión concreta en la vida académica de la escuela. Por ejemplo, en las coordinaciones de las especialidades se rechazaban proyectos de tesis con la consigna de que tu tesis, compañero, no refleja la lucha de clases. Muchas asignaturas obligatorias tenían una denominación oficial y otra real. Teoría de la historia era materialismo histórico, estadística y matemáticas era materialismo dialéctico, metodología era lectura del Capital y, por supuesto, economía se dictaba con manuales de ínfimo valor doctrinario. Entre las optativas no faltaron algunas de humor involuntario.
La danza por ejemplo, la danza como expresión de la lucha de clases en Yugoslavia. Otra, aplicación de la dialéctica marxista en el ejido, ahí se ponía el ejido de gusto. Vudú y marxismo. A pesar de todo, hoy reconocemos que la escuela vivió en esa época una indescriptible solidaridad que se manifestaba particularmente cuando se llevaban a cabo las prácticas de campo, que el estudiantado ejercía una a veces exagerada pero siempre severa vigilancia a las prácticas administrativas a través de las muchas instancias de cogobierno, que en general el ejercicio de la antropología adquirió un cierto compromiso agrarista, del que aún quedan secuelas, que el patriarcalismo, por cierto, del que hablaba la doctora Barba, de esas vacas sagradas de la ciencia, fue cuestionado y que surgió así una antropología comprometida al servicio del pueblo y de la nación. Pero que ese compromiso fue insostenible queda de manifiesto en el hecho de que con las primeras reformas que podaron el dogmatismo castrante de las izquierdas dentro de esta escuela, se derrumbó el castillo de naipes del marxismo, cuando en Europa también se derrumbaba el muro de Berlín. Cosas buenas, cosas malas, la Guerra Fría tuvo su eco en esta escuela, como en casi toda América Latina. No quedó mucho, es cierto, y en muy buena medida, porque cometimos el pecado de mirar siempre lo que pasaba afuera y dividirnos por lo que no nos atenía. No todo tiempo pasado fue mejor. Gracias. Gracias a usted, doctor. Y por último, por favor, toma la palabra Rodolfo Coronado. Bueno, mi participación no es tanto dar un testimonio generacional de mi generación. Yo entré en el 81 a 85 y bien podría hablar de la ENA de los 80 hasta el 88 y después dar mis impresiones, regresar a finales de los 90 y esto, ¿no? Que coincide un poco con Roberto. Pero más bien yo me he dedicado a dos cosas: a indagar qué es la historia de la ENA y, por otro lado, poner énfasis en una fuente, el testimonio oral, la historia oral, en esa reconstrucción histórica que muchos hacemos sistemática o asistemáticamente. Entonces, por un lado, me ha interesado indagar quiénes han sido los clásicos de la antropología en la ENA, quiénes han formado gente, quiénes han formado corrientes, quiénes han importado los materiales que leemos, quién se ha apropiado de esas escuelas y han formado discípulos. ¿Por qué hay esas divisiones disciplinarias? ¿Por qué se han formado grupos a través de las épocas, grupos académico-políticos que han defendido proyectos académicos y estos se han debatido en una arena que se llama Escuela Nacional de Antropología? ¿Por qué? O sea, eso es lo que a mí me interesaba. Y bueno, haciendo un rastreo de las historias sobre la historia de la ENA, es decir, cómo escriben la historia los antropólogos y los historiadores. Y por otro lado, cómo recurren o por qué no recurren a la fuente oral. Por ahí va mi preocupación, y para motivo de este evento de los 60 años y de esta mesa en particular, a mí me interesó escribir primero un balance sobre aquellos que han escrito en torno a la historia de la ENA y, por otro lado, lo que yo percibo a través de lo que he acumulado en términos de testimonios orales en torno a la ENA. Entonces, pues paso a dar lectura al texto que preparé. ¿Cómo interpretar la trayectoria de una escuela o una de las escuelas más importantes de antropología a nivel de América Latina en lo que va del siglo, cuando la urdimbre de esa historia se compone de cientos de hilos testimoniales y algunas elaboraciones sistemáticas y no tan sistemáticas sobre su recorrido y estado actual? En esta ponencia intento abordar de manera sucinta tres aspectos. Primero, exponer y comentar algunos de los trabajos más representativos sobre el recorrido histórico de la ENA.
Segundo, presentar nuestra propia interpretación sobre el desarrollo histórico de la escuela, tomando como referencia algunos ejemplos de la historia oral de sus protagonistas. Y tercero, poner en la palestra de las discusiones la pertinencia de una construcción histórica que incorpore como uno de sus ejes fundamentales la memoria colectiva. Memoria colectiva que integre el pensar y el sentir de los que, como nosotros, dan cuenta de un pasado todavía vivo y sobre el cual organizan su presente. La ENA a través de la escritura o de la historia escrita. En primer término, tenemos un grupo de trabajos que podemos considerar como pioneros. Textos que abordan y documentan diversos momentos de la trayectoria del plantel, es decir, desde sus inicios hasta el primer cuarto de siglo, y que representan hoy día escritos de gran valor testimonial, ya que dieron fe de los acontecimientos más relevantes que congregaron al conjunto de la comunidad escolar en aquellos tiempos. Los autores fueron indudablemente destacados antropólogos: Wilberto Jiménez Moreno, Fernando Cámara, Eusebio Dávalos Hurtado. Todos estos prestaron sus plumas para sellar en papel el recorrido de la escuela en aquel entonces. Sin duda, el valor de estos documentos recayó más por la talla de la autoría que por una pretendida intención de mostrar tal teoría o metodología en relación a la historia de la institución. Es decir, dichos textos privilegiaron la descripción sobre el análisis y la enunciación de hechos acomodados cronológicamente sobre la disposición de tendencias generales, todo en una trama que omite la articulación de la vida interna con el contexto económico, político y social del momento. Un segundo grupo de publicaciones es aquel que mantiene un común denominador. Sobresale el criterio externalista mediante el cual se generan explicaciones que tienen que ver con un desplegado cronológico interno y un orden de periodización de la historia de la escuela. Estos materiales, respecto a los primeros, intentan dar cuenta del cambio que experimentó la institución de acuerdo al desarrollo propio de la antropología como ciencia y la instauración de una política de Estado, o varias, en materia indígena y de administración de la cultura, concretamente preservación del patrimonio histórico. Quisiera comentar por separado a los autores representativos de esta posición. El primero de ellos es José Lameiras. Ubica 3 grandes periodos históricos en el desarrollo general de la antropología y su participación en las políticas gubernamentales, de donde deriva los acontecimientos que integran el recorrido histórico de la ENA. Señala que en el primero de estos periodos, que va del 20 al 40, se da la primera praxis social de los antropólogos en la vida política y administrativa del país, y que culmina con la institucionalización de esa praxis y de la enseñanza de la antropología. Aquí la ENA es un producto directo de la política indigenista y campesina del gobierno cardenista. En el segundo periodo, que va del 40 al 68, según el autor, se vive la mayor actividad y mayores crisis en antropología, ya que si bien es una etapa de crecimiento y consolidación, al final de este lapso se generan grandes transformaciones y contradicciones. 68. Aparecidas desde la década de los años 50, como son choques generacionales, descontexto estudiantil y carencias de infraestructura. En el cuarto de en cuanto al tercer periodo, Lameiras se abandona señalando que es una etapa de crisis como nunca antes en la institución. Arguye el clima de cuestionamiento exagerado y crítica radical desde el marxismo ortodoxo hacia la teoría clásica de antropología. El segundo de estos autores, profesores y arqueólogo Julio César Olivé Negrete, aborda la historia del plantel desde la caracterización y perspectivas de la antropología en México, específicamente a partir de los derroteros del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Según el autor, la ENA ha pasado por las mismas etapas por las que ha transitado el INA, como son una etapa formativa, una de crecimiento, una de crisis y experimentación. Y aunque sugiere que la ENA presenta ciertas singularidades, como por ejemplo, antecede al INA, es una instancia docente y de investigación sobre todo, y mantiene cierta autonomía para la adquisición de ciertos financiamientos, intenta ligar dichos aspectos con ciertas especificidades de la formación social mexicana. La periodización que hace el autor de la ENA se sustenta en criterios académicos, jurídicos y políticos. La etapa formativa, que va del 38 al 58, abarca desde la formación del Departamento de Antropología hasta la publicación de su reglamento general en el Diario Oficial. La que él llama de crecimiento, que va del 59 al 70, inicia con una modificación reglamentaria a los programas de estudio y termina con la conclusión de una política oficial represiva. El último lapso, que va del 70 al 79, inicia con un cambio radical en el plan de estudios y finaliza con un cambio de domicilio. Esta etapa representa el ensayo permanente para implantar
por la vía del hecho, diversas formas de gobierno y académicas, bajo las demandas de democratización y de diálogo. En Olivier, el avance histórico de la ENA se da en dos vertientes: la lucha por un estatus científico y profesional de la antropología y un desenvolvimiento institucional de la acción antropológica nacional. El tercer autor que quiero citar es el maestro Andrés Medina, para quien la docencia de la antropología tiene como ejes dos modelos educativos. Uno es la ENA, que presenta una tendencia histórica arraigada profundamente en la tradición del Museo Nacional, que aunque oculta con parches, etiquetas y planes aparentemente novedosas, subsiste ante la incapacidad de construir otra propuesta teórica definida. La otra es la que inicia en 1969 Ángel Paler en la Universidad Iberoamericana. Para este autor, ambos modelos tienen que ver más con el estatuto teórico y profesional de la antropología y menos con el carácter pedagógico del currículo. Medina inserta la historia de la ENA en dos tendencias que a su juicio son dominantes en la antropología en México: la tendencia historicista y una tendencia sociológica. La primera surge en el Museo Nacional por interés del heredero criollo, que tiende a legitimar su poder, reconociéndole valor a las culturas prehispánicas y del México antiguo. La segunda surge en el marco de la Revolución Mexicana y tiene como finalidad dar solución a los problemas económicos y sociales que padecen las mayorías explotadas. De esta segunda noción se desprende la idea de una antropología para usos gubernamentales, es decir, una antropología aplicada, una antropología social, además de la noción de una antropología institucionalizada de compromiso de conciencia social. Este señalamiento hace pensar que ambas tendencias han influido de manera decisiva en el perfil de la escuela, en su continuo diseño curricular. Por ejemplo, el plantel responde a una tendencia historicista en la medida que los estudios etnológicos, históricos y etnohistóricos han privilegiado en su rango de investigación los estudios sobre el México prehispánico o los estudios de comparación dialectal de poblaciones indígenas desaparecidas. En lo concerniente a la influencia sociológica, es relevante el surgimiento de la carrera de antropología social, que tuvo como uno de sus objetivos formar los técnicos y profesionistas para las labores de la integración indigenista. Para este autor, ambas tradiciones han influido en la formación profesional de los antropólogos. Es más, nos habla de 4 arquetipos o estereotipos que se hacen presentes tanto en la ENA como en otras escuelas de antropología. Nos indica que de acuerdo a ciertas variables como son diseño curricular, interés profesional, posición teórica y política personal, se dan dichos perfiles profesionales, mismos que clasificará como artesanal, de sistema abierto, el pragmático o el crítico y el investigador comprometido. Nuestra perspectiva, la ENA en los testimonios orales. Todos los autores comentados con anterioridad, si bien elaboran textos fundamentales para la comprensión de la historia institucional de la antropología en México, o de la ENA, prescindieron total o parcialmente de una fuente o una herramienta fundamental de la ciencia histórica y social, la historia oral. Muchos cientistas sociales comparten la idea de que los testimonios orales gozan de poca fiabilidad o que en todo caso son secundarios cuando de análisis social se trata. ¿Qué responder ante la pregunta? ¿Podemos fiarnos de un conjunto de testimonios cargados de expresionismos, localismos, inexactitudes mnemotécnicas, amnesias, tergiversaciones, silencios, en fin, carga subjetiva que cada portador expresa al vertir oralmente su versión de los hechos? La poca o mucha confianza que se tenga de la historia oral tendrá que ver con la manera en que se ejerce este recurso dentro de la construcción del conocimiento. Podemos decir que de los problemas teórico-metodológicos más recurrentes en el manejo de la oralidad en relación a la construcción histórica está en la selección del informante. Es decir, qué tan representativo es y, en todo caso, cuáles son los criterios que se asumen como los más representativos. La interacción, este es otro problema también, la interacción que hay o que se va a generar entre investigador y sujeto de estudio. Otro sería el control sobre los métodos de grabación, transcripción, revisión y análisis e interpretación. Ahora bien, es importante traer a la memoria algunas ideas de Philippe Juttard cuando hablamos del uso de la historia oral en nuestras investigaciones sociales. Dicho autor señala que la entrevista oral nos proporciona testimonios aislados o concatenados de los diferentes acontecimientos sociales, políticos, económicos, demográficos, culturales. Testimonios que tienen que ver más que nada con una representación de la realidad
una visión del mundo, y esto para nosotros es lo importante. Igualmente nos indica que la entrevista oral nos da cuenta de las cosas menos notables, como son los diferentes aspectos o componentes que integran la vida cotidiana que se manifiesta en diferentes ámbitos, como la vida familiar, profesional, de pareja, espacios propicios donde fluyen pensamientos, ideas, sentimientos, emociones. También alude a la oralidad, también alude a que la oralidad no solo nos advierte sobre los testigos y sus impresiones, sino que nos posibilita el recopilar diferentes versiones, mismas que en un proceso socializador son transmitidas de generación en generación, dando como resultado la tradición oral. Asimismo, la entrevista oral nos permite conocer sobre la memoria del grupo, aspecto de primer orden cuando analizamos no solo la capacidad de recuperación del pasado de un pueblo o de una comunidad o de un gremio, ¿sí?, sino la procuración de un conocimiento que fortalece la identidad de la persona, del grupo, de la colectividad total. La historia oral, pues, más que una técnica, es una puerta de acceso a la cultura, a la mentalidad, al aparato simbólico del sujeto social que toma una posición respecto a los acontecimientos de la época y la de otros. Pero entonces, ¿cómo ha sido entonces la ENA a través de los testimonios orales? Nuestra primera impresión sobre el cúmulo de información oral recopilada, organizada y analizada es que la escuela como objeto de estudio aglutina a través de la voz de sus integrantes y de sus protagonistas un rico acervo testimonial que envuelve la gran cantidad de representaciones y versiones sobre el transcurrir del plantel, lo que no imposibilita su comprensión, sino por el contrario, multiplica la capacidad de explicación y profundización del fenómeno. Pero hay que decirlo, fue muy común encontrarnos ante un mismo acontecimiento con ideas donde ciertos informantes magnificaron lo sucedido, otros lo minimizaron, otros tantos lo omitieron y uno que otro lo contradijo. Pero vayamos a situaciones concretas. Primeramente quisiera tomar un ejemplo que me permite oponer puntos de vista sobre la descripción-valoración de lo que fue la ENA en su época de crecimiento y consolidación. Etapa mejor conocida en el argot antropológico como la época de oro de la antropología. Les voy a leer algunos testimonios contradictorios pensando en este sentido de lo que ha sido la escuela antes de 1968. Yo encontré que hay dos posiciones generales, globales, que se confrontan cuando valoran, cuando perciben, cuando califican e interpretan lo que había sido la escuela. Les voy a leer algunos testimonios de distintos antropólogos de distintas generaciones. Vamos, digamos, a un polo, vamos a llamarlo así, positivo, ¿no? Había clases extraordinarias en cuanto te hacían pensar, lo del maestro Caso, Kirchhoff, planteaban problemas. Mendizábal quería resolver los problemas antes de plantearlos, porque tenía demasiado amor a México y al conocimiento. Mi profesor de lingüística, Amancio Bolaños e Isla, me hizo respetar y entender el español, el lenguaje estructural. Ese me lo enseñó Swadesh, quien nos enseñó a leer y hablar alemán. Otro testimonio. Kirchhoff era sumamente rígido, exigente. Me tocó presenciar algunas clases y tenía una disciplina alemana sumamente estricta. No quería siquiera que se le pararan en el pasillo. Otro testimonio. Si había exigencia, sí había exigencia, sobre todo de los investigadores que venían de fuera. Los profesores nacionales eran más rigurosos. Otro testimonio. Y sí, los exámenes eran muy duros. Yo me acuerdo del examen de biometría de Ada Daloya, donde entramos a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche nos corrieron del museo porque iban a cerrar. Todo el mundo se paseaba macheteando, sobre todo exámenes escritos, como con Guillermo Garcés. Nos daba culturas orientales, nos puso a leer más de 30 libros, entonces en su examen escrito preguntaba todos los temas, y bueno, todos los temas los habíamos macheteado la noche anterior. Muchos llevaban acordeones con las frases literales de los libros. Con el profesor Lorenzo, por ejemplo, también era machetear los libros como el de Gordon Child, pero él ponía ceros si encontraba una falta de ortografía o sintaxis en los exámenes, ¿no? Por ejemplo, otros testimonios que dan cuenta de la orientación académica de la escuela. Había planes de estudio que consideraban la división en especialidades. No estaba tan mal. La antropología siempre se consideró como algo instrumental, una antropología de comunidad aplicada.
Había años generales, por lo que se suponía que había una unidad antropológica. Esto proviene de dos fuentes. Primero, la política nacional, ya que todas estas especialidades contribuían al desarrollo de las comunidades, principalmente las indígenas, y la otra era la tradición del particularismo histórico de Franz Boas. Bueno, respecto a la Sociedad de Alumnos, por ejemplo, la Sociedad de Alumnos tenía en sus manos dos publicaciones: Acta Antropológica, donde se publicaban las buenas tesis. Basta ver el catálogo de Acta para ver que eran muy buenas publicaciones académicas de muy alto nivel, publicadas por los estudiantes. Además, salía la revista Tlatoani, que era una revista bastante respetable de antropología. Bueno, ese es, digamos, y podemos ir sumando testimonios y ir generando un perfil de las gentes que nos dan estos testimonios a partir de la época, del papel que jugaron en ese momento, del momento en que se hizo la entrevista, de la situación y sus capacidades y sus posibilidades de recordar, de sentir, de emocionarse, de discutir con uno en ese momento la historia de la escuela, que en general coinciden en que la escuela era una escuela internacional de alto nivel, de alta eficiencia académica, una pequeña comunidad, un gremio, donde había una comunicación directa entre profesores y alumnos, de autoridades, donde se discutía sobre todo aspectos académicos y no tanto políticos o académico-políticos, donde se anteponía sobre todo la formación del antropólogo. Y había condiciones para eso. Pero ahora me gustaría leer una serie de testimonios que se confrontan y que oponen esta perspectiva, ¿no? La mayoría, ahí viene uno, la mayor parte era arqueología. Lo que se estudiaba más era arqueología. Pues claro, porque Rubín de la Borbolla era su carrera consentida. Entonces, le daba todo su apoyo material a esa especialidad. Otros estaban saliendo como antropólogos físicos, como Anselmo Marino, Felipe Montamayor. Fue el grupo que después predominó en la escuela, arqueólogos y antropólogos físicos. Y los etnólogos no veíamos cuándo se ocuparan de nosotros. Otro testimonio. En el año de 1955, la situación presupuestaria de la ENA era muy precaria. El crecimiento relativo en el número de estudiantes había generado en su interior una serie de demandas que no encontraban una respuesta inmediata por parte de las autoridades. Todo esto explotó en abril del 56. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos se lanzó a una huelga, se sumaron estudiantes de varias universidades de provincia y de varias escuelas de la Ciudad de México. Y por primera vez la escuela, en asamblea del 12 de abril, votó participar en la huelga. Ya la ENA participó en un pliego de peticiones propios, puntos que dan una idea clara de cuáles eran los problemas más agudos de la escuela. La escuela era muy cerrada, este es otro testimonio, de gente que amaba con pasión lo que hacía. Defendía la escuela contra toda intromisión externa, contra la burocracia. No hay que olvidar que esta escuela ya había pasado por una crisis muy seria con la SEP en 1956. Los estudiantes habían ganado un espacio importantísimo frente a la burocracia estatal. Otros dos testimonios que fueron muy fuertes en su momento en que me los aportaron. La escuela era una de las peores que he conocido en mi vida. Es decir, el cuerpo de profesores era notoriamente obsoleto. Los programas de estudio eran del Pleistoceno, una antropología decimonónica, y no había ni siquiera la mística que había acompañado a la ENA en su fundación. Entonces, para el 65 estaba muy en declive. Claro, ello obedecía a que pertenecía a una institución también muy en declive, como era el INA. Otro testimonio. Entre las cosas que tenía la escuela de Chicago no solo era el funcionalismo, sino el desarrollo de comunidad. Se pensaba que era posible desarrollar una comunidad en el contexto en el que fuera. Eso se pensaba antes. Era una gran estupidez. Hasta ahora, ¿no? Y nosotros pusimos en duda todo eso y lo ponemos en duda bastante seriamente. Yo creo que para las clases no estudiábamos mucho, pero lo que es para fregar a Lini y a Lina o a alguno de los profesores, estudiábamos como bárbaros. Bueno, testimonios, y por otro lado siguen saliendo su serie de testimonios, ¿no? Es decir, este es solo un ejemplo, pero así como este ejemplo brotan muchos ejemplos. Planes de estudio, calidad académica, prácticas de campo. Creo que en prácticas de campo es uno de los bloques temáticos donde hay más comunicación y donde hay un sustrato común, en donde no importa la época, siempre hay principios que coinciden y que nos hacen más antropólogos y nos forman más como gremio, ¿no? No sé si esté en el tiempo, yo creo que ya me pasé, pero bueno, yo creo que entonces
Mi insistencia es, por un lado, generar una memoria colectiva que no empobrece el análisis y mucho menos lo complica. Yo creo que con las fuentes directas y con la memoria colectiva podemos, como dice Jacques Le Goff, generar una nueva historia, una historia con H mayúscula que pueda incorporar una memoria colectiva que ustedes y nosotros estamos formando, pero alguien tiene que documentar y registrar y someter a la crítica de todos y sobre todo de las realidades que se vivieron. Gracias. Bueno, como ustedes ven, el panorama ha sido sumamente amplio. Yo creo que se tendrían que hacer muchas consideraciones a todo lo aquí expuesto, que si tuviéramos tiempo se prestaría incluso a alguna polémica, que la última intervención a mí me invitaría, pero no es este el caso. Entonces yo no sé si se da por terminada, por concluida la sesión, o si van a haber preguntas y respuestas. Eso queda a consideración de los asistentes. Si alguien tiene alguna comentario o alguna observación que hacer. ¿Sí? Sí. Yo tengo muchas preguntas, pero creo que no es tiempo. Más bien, sería muy interesante que en este momento del aniversario se hiciera un trabajo serio con todas las disciplinas, como lo estamos poniendo sobre las diferentes opiniones y las divisiones que hay entre las disciplinas. Yo creo que es algo que muchas disciplinas pensamos y que vale la pena trabajar en serio y de fondo. Sí, fue muy en serio. Compañera, todos venimos con mucha seriedad. O sea, el trabajo que presentamos fue un trabajo que nos llevó tiempo leer sobre él para sistematizarlo y presentárselos a ustedes. No entiendo mucho su proposición, me gustaría que la concretara, porque en vista de que lo que le preocupa es seriedad, pues yo le insisto que hicimos todo en un plan muy serio. Y perdón, discúlpeme, no fue mi intención, creo que se me dio mal. A lo que me refería era las propuestas concretas de hacer una revisión de la historia de las disciplinas, sobre todo el materialismo, lo bueno, lo malo, más. Yo no estoy diciendo que sea malo recuperar episodios históricos. No fue mi intención que faltara la sociedad del mundo de los países, perdón. Solamente me pareció muy enriquecedor poder escuchar este testimonio, ver cómo hay tantas contradicciones, ¿no? Eso fue mi preocupación. Para nada pareció. Perdón. No, creo que ya quedó muy claro, ¿no? Y que se da muestra de una historia compleja. No se trata de una historia homogénea ni unipersonal. La historia de la ENA es una historia que tiene que escribirse probablemente todavía para conocer su impacto en la sociedad nacional, su impacto dentro de la producción científica y académica. Creo que queda mucho por hacer, pero es muy interesante haber escuchado la participación de todos los colegas que con tanto interés nos han abierto un panorama por demás interesante. Carlos, por favor. Bueno, yo iba a hacer un comentario en el mismo sentido. Creo que muchos de nosotros hemos tratado de ofrecer un testimonio bastante personal, hasta subjetivo. Yo no digo que no tenga un cierto valor, puesto que está tratando de reflejar algo que consideramos ha sido un hecho. Y me parece que a esto van los testimonios. El trabajo de Coronado creo que está más ya metido en una visión de investigación en donde se conjuntan los elementos, y creo que ese tipo de trabajo hay que seguirlo haciendo, y él puede aprovechar inclusive lo que aquí hemos dicho nosotros, obviamente de acuerdo a lo que él expuso al final. Pues los que hablamos sobre este aspecto de la antropología antes del 68, nos podemos ubicar en esa clasificación que él ha planteado. Claramente yo me conformo a una de esas visiones. Yo creo que hay mucho que hacer y hay que hacerlo.
Y los 60 años de la escuela, bueno, son un buen momento para plantearse este trabajo más en profundidad, diría yo, en profundidad y con una metodología adecuada. Lo que hemos hecho aquí, pues lo hemos hecho con mucho gusto, tratando de aportar elementos, y creo que por allí va la idea de seguir trabajándolo, ¿no? ¿Alguna otra intervención o comentario o sugerencia por estos? ¿Sí? Diga. Estaba comentando por uno de los ponentes que hay una falta de comunicación entre las disciplinas, los estudiantes o los chicos entre las disciplinas de las diferentes disciplinas de la escuela. ¿Qué se podría hacer o cuáles son los elementos para romper con esto y hacer integrar una investigación de muchas disciplinas, ¿no? Es decir, que se restablezca una comunicación entre las disciplinas, porque se nota un... Tal vez Roberto quiera contestar a esto. De hecho, realmente empecé haciendo esta comunicación como una historia testimonial, y cada vez estaba yo más lanzando en lo que escribí una serie de propuestas. Se volvía más un proyecto para plantear en algún foro de otra índole, más bien de planeación, porque efectivamente, digamos, es un hecho que no vamos a poder remediar, y yo no sé si sea algo malo el que exista diferencia entre las disciplinas, en que haya dificultades de comunicación entre disciplinas, el que haya lenguajes muy específicos de la disciplina, problemas, maneras de enfocar las cosas muy propias, ¿no? Yo no creo que eso sea malo, ¿no? El problema es cuando junto con eso estamos defendiendo lo que yo decía, este lema, la unidad de las ciencias antropológicas, y no nos damos cuenta de que el lema dice una cosa y lo que hacemos es otra. ¿Sí? Ahora, ¿por dónde empezar a enfrentar esa contradicción que vivimos en la escuela? Porque yo creo que sí la vivimos como una contradicción, porque estamos preocupados. La prueba es que están haciendo preguntas al respecto, ¿no? Yo creo que debemos regresar a una discusión mucho más de fondo, y que sería más bien sobre objetos de estudio, pero de una manera muy general. Y yo creo que en la escuela solo estudiamos 3 cosas, no 4, 3. Estudiamos el pasado del hombre, estudiamos la otredad y estudiamos el lenguaje, no estudiamos más cosas. Cada disciplina tiene su enfoque, cada disciplina tiene sus métodos, tiene el tipo de dato que se ha dado, y cada una de ellas conforma su propia especificidad. Bueno, ¿por qué no empezar a reflexionar a nivel de esos objetos? ¿En qué medida estamos hablando del mismo tiempo, de la misma alteridad o de la misma concepción del lenguaje? Esa es una posibilidad. ¿Podemos enseñar la interdisciplina? Eso es lo que yo no creo. Eso no se enseña, eso se hace, eso se investiga, eso se promueve, eso se sensibiliza. Y por ahí yo iría de tratar de promover otra vez entre los estudiantes una ambición, la ambición de tratar de unir estos 3 temas tan disímbolos, ¿no? Y yo creo que por ahí va la cosa, pero esa es mi opinión personal, ¿sí? Bueno, un comentario otra vez que lo formulo en términos de una pregunta. ¿Cuál es el perfil del antropólogo que se forma actualmente en México? Hay por lo menos 14 programas de licenciatura en antropología en México, si no es que más. ¿Qué tipo de antropólogo se está formando? ¿Cómo se integra esta visión a nivel de especialidad desde el principio, o con tratando de una integración de las diferentes ramas de la antropología? Son cosas que deberían preocuparnos y deberíamos tener muy en las manos para revisar qué cosas se está haciendo. Es que la ENA ha renunciado ya definitivamente a este planteamiento de una antropología integrada. De hecho, los planes de estudio parece que están en ese sentido. Yo diría, y cuando lo mencionó Roberto, me quedó la duda, no sé hasta qué punto haya que aclararlo ahora, este intento de integración debe hacerse a nivel de posgrado o debe hacerse en la formación básica del antropólogo. No es el posgrado, la maestría ya el inicio de una profundidad en su rama que culmina con los doctorados ahora que son tutorales, que son
para investigación ya de fondo, de alto nivel. Bueno, yo creo que esto es un punto que hay que discutir todavía. Me alegra que en la ENA, a fines de octubre, están planteados, por lo menos en antropología física, hay ya un programa destinado a discutir estos problemas. ¿Cuáles? Y claro, se va a discutir el antropólogo físico. Yo diría que es todas las ramas de la antropología, cómo se están formando los antropólogos. Hay que reflexionar sobre esto y creo que en la ENA debe hacerse. La ENA sigue siendo el plantel número 1 en México de formación de antropólogos. Yo creo que no se puede eludir esa responsabilidad. Sí. No, es muy breve. Sí. Yo creo que precisamente por eso la historia nos deja, aprendemos de ella, pues. O sea, si queremos dar cuenta de un perfil, ha habido muchos perfiles. O sea, yo sostengo que a través de la historia vamos a ver los anuarios y se busca un antropólogo diferente en diferentes épocas, porque el tiempo va cambiando. Hay un sustrato, digamos, hay gente que habla de un núcleo duro de la antropología. Somos porque somos así, es la esencia. Pero nos vamos acondicionando a los problemas del momento, del contexto. Entonces, por un lado hay que integrar tradición y por otro lado hay que ser capaces de renovación. Por un lado hay que agarrar lo mejor del núcleo duro de la disciplina, pero por otro lado hay que saber dialogar con otras disciplinas, con otras ciencias, porque si no hay problemas de capacidad de explicación de lo social. A eso estamos hablando, ¿no? Problemas en ese sentido. Pero yo me remitiría que la historia nos deja ver eso, que no solamente es una cuestión académica. O sea, yo creo que es un elemento que yo meto aquí y que me gustaría resaltar. También es una cuestión política. Y yo no desligo lo político con lo académico. Y a mí el análisis y el estudio de la historia de la escuela me deja como enseñanza eso, porque yo lo constato, partimos de esa premisa, pero al mismo tiempo, porque a nivel de prospección te das cuenta, formulas la pregunta y después te vas al análisis profundo y te vas dando cuenta que sí. Es decir, hay un principio académico, hay una comprensión de cómo debe ser la antropología, pero también hay una posición política del actor social que asume que dentro de esa acción científica hay su lado político, porque hay una comprensión de la realidad y tú tomas posición ante eso. Está la ideología, no como falsa conciencia, sino como punto de vista de tu referente, de tu existencia. Entonces, es el elemento político. No hay que descuidarlo, porque todos los cambios de planes de estudio de la escuela, que fueron constantes, la revisión del currículo fue constante, se introducían, se suplantaban talleres, cursos, seminarios, había la inquietud, el interés de las autoridades por renovarse, por actualizar a los alumnos, a los profesores por actualizarse ellos mismos. Entonces, los planes de estudio se bifurcaban, se volvían a juntar, discutían dentro de los consejos técnicos, académicos, cuál es la formación del antropólogo, hacia dónde tenemos que responder. Y hay momentos coyunturales precisos, en donde por qué surgen ciertas especialidades y por qué desaparecen otras, son decisiones políticas. ¿Por qué surge antropología social? Vamos a ver la relación que existe con el INI entre el 52 y el 56. ¿Por qué se bifurca antropología social y etnología en el 77, 78, 79? ¿Por qué desaparece museología, museografía, archivonomía o archiviología en las postrimerías de los años de la ENA, las etapas prístinas de la escuela? Yo creo que hay una respuesta académica, sí es cierto, teórica, pero también política. Y los asuntos se dirimen en los consejos académicos y en los consejos técnicos y entre los grupos académico-políticos. O sea, yo creo que ese elemento hay que tenerlo presente. Y si vemos ahorita, ¿por qué están las disciplinas así? O las especialidades. Porque tienen 50 años de tradiciones y parte de las preguntas están en esa historia. ¿Sí? Porque ahorita las autoridades de la escuela, los profesores, la planta docente, en su momento fueron alumnos. Y así nos vamos para atrás. Entraban como alumnos, después eran profesores, después eran autoridades. Pues qué interesante. Era un material humano revolvente sumamente interesante. Entonces jugaban en momentos diferentes de la historia de la ENA roles diferentes. Entonces, cuando yo hablo de historia, fíjense, porque ya me atrevo a hacer un asunto provocador, pues no es una historia, son varias historias. Hay muchas historias de la ENA. No caer tampoco en una anarquía de las concepciones, sino esto es como una metáfora, ¿no? Es decir, hay construcciones que cambian con el tiempo, es decir, hasta tenemos que hacer historia de la historia que estamos describiendo.
¿Se terminó ya? ¿No hay más? ¿O tú? Bueno, yo otro comentario solamente. Sí, creo que es muy complejo el problema y vale la pena, por eso es un reto que hay que acometer. Pero yo preguntaría, ahora existen varios planes de estudio y son justamente quienes van a decidir a cuál de ellos toman, y eso lo he visto muy de cerca. Si un estudiante, un egresado de una licenciatura quiere inscribirse en un posgrado, tiene que examinarlo él, qué cosa es lo que le está ofreciendo cada posgrado. Y creo que hay varias opciones. Yo no digo que una sea buena y todas las demás malas. Puede haber varias diferentes que respondan a los intereses de cada quien. Sin embargo, debe haber estándares, para utilizar esta palabra tan fea, mínimos, que bueno, debemos conocer, debemos establecer, y eso es función de los colegios profesionales de antropólogos, que tampoco lo han abordado de una manera así precisa y crítica, no de una manera represiva, pero sí para saber cuál es la realidad y cómo se está dando esta oferta de la formación de antropólogos, ya no solamente a nivel de licenciatura, sino de posgrado, para los intereses que en este momento se están dando en la sociedad mexicana. Creo que son aspectos que hay que abordar y que son ya urgentes. Creo que otra vez es el momento de hacerlo ahora que estamos en este punto de la reflexión sobre lo que ha sido la historia o las historias que se han dado dentro de la ENA. ¿Alguna otra participación? Bueno, voy a participar yo. Para cerrar entonces, diría que si se tuviera que hacer un balance del éxito de esta reunión, probablemente no se podría medir en términos de la asistencia. Es decir, no sería en términos cuantitativos ni masivos que pudiéramos decir que esto fue un éxito. Si lo pudiéramos medir con otro parámetro, con el de la calidad de la participación, con el interés de los profesores de venir a charlar con los alumnos de la ENA, de las reflexiones que se han suscitado, de las que no se han expresado, pero de las que seguramente ustedes y cada uno de nosotros nos llevamos para seguirlas trabajando. ¿Cuántas preguntas y dudas no nos van a estar rondando después de estas pláticas? En ese sentido, creo que la reunión fue muy exitosa. Encontrar un grupo pequeño pero interesado de alumnos, en encontrar a un grupo de profesores sumamente interesado y generoso que comparte todo esto. En ese sentido, pues se agradece a Difusión Cultural este encuentro y deseamos que se susciten muchos más para que pueda terminar de cuajar.